Cuando nosotros trabajamos con la luz, hay tres características que son las más importantes. Esto es algo que en su momento me abrió los ojos y la mente como fotógrafo a un mundo infinito de posibilidades de cómo entender de mejor forma la luz. Existen tres características principales que son la calidad, la caída y el tamaño aparente. Vamos a ir viendo una por una. Les aseguro que este va a ser uno de los episodios más importantes de todo este curso, porque entender cómo funciona la luz de esta forma, estas tres características principales, les va a ayudar a abrir su ojo fotográfico a nuevas formas de entender la luz. ¿Ok? Vamos a ir una por una. La calidad de la luz. La calidad de la luz podríamos pensarla como si tenemos un buen flash, si el sol está en un buen día, si está en una buena posición o si tenemos unos materiales de construcción de nuestro flash muy buenos, pero en realidad no tiene nada que ver con esto. La calidad de la luz tiene que ver con la transición de luz a sombra que esta luz nos da. Por ejemplo, en este caso, tenemos una luz que genera una transición de luces a sombras bastante suave. A esto se le conoce como luz suave o luz de alta calidad. Una luz de baja calidad lo que va a hacer es generarnos sombras mucho más marcadas y por ende va a ser una luz que le vamos a llamar dura, ¿ok? Porque genera sombras duras. Entonces, la calidad de la luz no tiene absolutamente nada que ver con los materiales de construcción, porque por ejemplo, la luz natural puede ser luz dura o luz suave, sino que la calidad de la luz hace referencia a esta transición que hay de luz a sombra, si es mucho más o menos notoria. Entonces, cuando yo les mencione que una luz tiene mucha calidad, es que tiene una luz que es muy suave, y cuando les diga que es una luz de baja calidad, es que es una luz dura. No quiere decir en absoluto que los materiales del flash o de la luz que estén utilizando sean de mala calidad, ¿ok? Simplemente que la luz es dura o suave. Cuando nosotros hablamos del tamaño aparente, es un concepto que puede resultar incluso un poco confuso, ¿ok? Les voy a explicar por qué. Ustedes van a escuchar si toman más cursos de fotografía o si ven videos en YouTube o si ven fotógrafos que les expliquen un poco de sus esquemas de iluminación, que hablan de que una de las cosas más importantes de la luz es el tamaño. Y les van a decir, mientras más grande es la luz, es más suave. Y mientras más pequeña es la luz, es más dura. Y si bien esto es cierto a medias. Porque en realidad lo importante no es el tamaño tal cual de la luz, sino el tamaño aparente. El tamaño aparente quiere decir qué tamaño aparenta ser para nuestro sujeto. Y les voy a poner aquí el ejemplo más claro del mundo. Nosotros cuando vemos al sol desde la Tierra, vemos un puntito de luz muy pequeño, como en la imagen de la derecha. Vemos un puntito de luz muy pequeño y si el día está nublado, vemos las nubes con un objeto inmenso que cubre todo el planeta y que para nosotros, desde nuestro punto de vista, es mucho más grande que el Sol. Nosotros lo vemos así. Vemos a las nubes mucho más grandes que el Sol. Pero esto contradice la idea que tienen muchos fotógrafos de mientras más grande es la luz, es más suave y mientras más pequeña es más dura. Porque el Sol en realidad es gigante. Fíjense la imagen de la izquierda. El Sol es gigante en comparación a la Tierra y las nubes, en comparación al Sol, son muchísimo más pequeñas. Entonces, el Sol no debería darnos una luz más dura o más suave, según si tenemos a las nubes ahí o no. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que lo que importa en realidad no es el tamaño de la luz. Si nosotros persiguiéramos esta idea de los fotógrafos que hablan en muchos casos de memoria, repitiendo conceptos que aprendieron, pensaríamos que el sol, por ser muy grande, debería darnos una luz muy suave, pero ustedes van a notar que si salen a la calle al mediodía y solamente está el sol, no hay ninguna nube, van a notar que proyecta sombras muy duras, tenemos una luz de baja calidad. Y esto es porque para nosotros el tamaño aparente del sol es muy pequeño y esto es por la distancia, ¿ok? El sol está a muchísima más distancia de nosotros que las nubes están más cerca, entonces por ende se ven más grandes. ¿Cómo podemos definir justamente el tamaño aparente? Mientras la luz esté a mayor distancia, la luz va a ser más dura. Mientras la luz esté a menor distancia, la luz va a ser más suave. En el caso de la izquierda, como les digo,
tenemos un Sol que tiene una potencia que está a más distancia y por ende tiene menos calidad de luz, por eso se ve más duro. En este caso, las nubes, que van a interferir un poco con la potencia del Sol, pero no tanto, como tienen menos distancia de nosotros, tienen más calidad de luz. Entonces, un día nublado tiene mayor calidad de luz que un día soleado, a pesar de que el Sol esté a la misma distancia de nosotros, porque se está interponiendo un objeto, que son las nubes, que está a menos distancia. Nosotros vemos las nubes mucho más grandes y el Sol más pequeño, y por ende lo más importante al momento de trabajar con una luz es su tamaño aparente, no su tamaño final. ¿Ok? Esto es súper importante entenderlo. Como les decía, nosotros vamos a entender este tipo de luz del tamaño aparente según la distancia y la calidad de la luz que ésta produzca. Visto en luz artificial podemos verlo de esta forma. En este caso tenemos un tamaño aparente mucho más grande y una calidad de luz, a pesar de que este difusor es pequeño, es un difusor pequeño, es de 60 centímetros, pero como está muy cerca tiene un tamaño aparente mayor y por ende tiene una mayor calidad de luz. Fíjense que tiene unas sombras que tienen una transición mucho más difusa, tiene más calidad de luz, tiene una luz más suave. Si nosotros agrandamos este difusor, en este caso es un difusor enorme, fíjense que es casi el tamaño de nuestra modelo, es un difusor de 1 metro, 1 metro y medio, pero lo colocamos muy lejos, fíjense que va a proyectar sombras muy duras. Y esto puede parecer ilógico si nosotros, como les decía, seguimos este pensamiento de la luz mientras más grande, más suave, y mientras más chiquita, más dura. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta luz es muy grande, debería generar una luz suave, está a mucha distancia. Entonces para nuestra modelo va a ser un puntito, en este caso un cuadradito de luz chiquito a la distancia, por lo que va a ser una luz más dura. Entonces fíjense que nosotros, al trabajar con un difusor pequeño pero muy cerca, generamos luz suave, y trabajar un difusor muy grande pero muy lejos genera luz dura. Entonces, como les decía, lo más importante al escoger un tamaño en la luz no es el tamaño tal cual, es el tamaño aparente, el tamaño que aparenta para nuestro sujeto. Si nosotros fotografiamos un sujeto muy pequeñito, por ejemplo, si nosotros fotografiamos esto, puede que el tamaño del difusor ya no sea tan pequeño, porque para este sujeto aparentemente la luz es mucho más grande, por ende va a ser más suave. Espero haberme explicado muy bien con esto, y si tienen cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. La siguiente característica de la luz es la caída. La caída puede parecer el ángulo en el que está la luz. Es algo que se suele confundir. Cuando alguien dice que la luz tiene mucha caída, suele pensar que la luz está muy angulada hacia arriba o muy angulada hacia abajo, pero no tiene nada que ver con eso. La caída de la luz tiene que ver con la distancia a la que está. Si nosotros colocamos el mismo difusor y el mismo flash y tenemos una distancia diferente, la caída de la luz va a ser mayor o menor. Para esto vamos a tener que entender el concepto de luz estable o luz inestable, ¿ok? Sígame en esto. Cuando nosotros tenemos una mayor distancia, la luz es más estable. Cuando nosotros tenemos una menor distancia, la luz es inestable. Les voy a mostrar acá la diferencia. Tenemos una luz que está a menor distancia de nuestro sujeto. Por ende, podríamos decir que es una luz inestable. ¿Por qué inestable? Porque la cantidad de luz que le llega a nuestra modelo no es la misma que le llega al fondo. Fíjense que el fondo está muy oscuro, porque la luz que está llegando a nuestro sujeto se queda solamente en ella. Esto quiere decir que si ella se mueve un poco para atrás, ya no le va a llegar la misma cantidad de luz que le estaba llegando. Es una luz inestable. Si nosotros alejamos la fuente de luz y subimos la potencia, evidentemente para que le llegue la cantidad de luz necesaria, fíjense que le va a llegar la misma cantidad de luz a nuestra modelo que al fondo. Por ende, es una luz mucho más estable. Es por esto que el Sol es capaz de iluminar prácticamente todo lo que incide en el planeta de la misma forma. Es una luz muy estable. No le llega más luz al árbol que al piso, no le llega más luz al techo que al suelo. Le llega la misma cantidad de luz. Es una luz muy homogénea y es una luz muy estable porque está a muchísima distancia de nosotros. Entonces, ¿por qué esto es importante?
Porque si nosotros queremos que nuestro fondo se vea iluminado o más oscuro, fíjense la diferencia enorme que hace simplemente la distancia de la luz. Esta es una luz inestable y esta es una luz estable. ¿Por qué es una luz estable? Porque si nuestro modelo se mueve para atrás o para adelante, la luz que le va a llegar es exactamente la misma. O bueno, casi exactamente la misma. Esto es un concepto que se llama ley de la inversa al cuadrado. Cuando la gente lo suele explicar muy complicado, pero es mucho más fácil verlo de forma visual. Cuando nosotros tenemos una luz que está muy cerca, nuestro fondo se ve privado de esa luz porque la cantidad de luz que le llega al sujeto ya no es la misma al fondo. Si ampliamos esta distancia, la luz que llega al fondo y al sujeto va a ser casi la misma, va a ser muy homogénea. Entonces, vamos a ver otra vez la primera diapositiva. Ya conocemos las tres características de la luz. La calidad, que define si la luz es suave o dura, por el difusor que le pongamos. La caída de la luz, que es lo último que vimos, que es la distancia a la que está, si le llega más o menos luz al fondo. Y el tamaño aparente. Si nosotros tenemos una luz muy grande a mucha distancia, termina siendo una luz muy dura. Y si nosotros tenemos una luz pequeña, pero muy cerca, termina siendo una luz dura, porque para nuestro sujeto, ese objeto cambia de tamaño según la distancia a la que esté. Como ven, estos tres conceptos están enteramente relacionados entre sí y unos van afectando a otros. Entonces, si tenemos una luz más estable, pues vamos a tener una menor caída de luz, por ende vamos a tener una luz más dura, entonces la calidad va a ser menor. Si nosotros tenemos una luz que está más cerca de nosotros, tenemos una luz inestable, pero probablemente tiene mayor calidad porque es más suave y la caída va a ser mayor. Este tipo de conceptos es importante ir repasándolos varias veces para que los puedan interiorizar y los puedan aprender correctamente, porque esta terminología de fotografía es muy utilizada en todos los rubros. Cuando ustedes vean videos en YouTube van a escuchar términos de caída de luz, calidad, transición de luces a sombras, luz dura, luz suave, luz estable o luz inestable. Entonces es imprescindible que entiendan este video de las características de la luz de la mejor forma posible. Si les queda alguna duda, les recomiendo que vuelvan a ver el video una vez más, y si aún así les queda una duda, que me lo dejen aquí abajo en los comentarios para que podamos resolverla en una video respuesta.